En la unidad pasada, Belinda abordó lo que era la, la cultura maya. En esta unidad vamos a ir desglosándolo, de parte en parte. Y he compartido también algunos videos, ¿verdad? Donde aclaran parte del arte, de la cultura, según los periodos que se fueron desarrollando. Vamos a tener mucha claridad con respecto a este tema, no solamente porque a través de la historia, ¿verdad? Son nuestros descendientes. Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Somos un pueblo o una sociedad originaria maya, pero aparte tenemos que conocerlo a cabalidad por el estilo o tipo de trabajo que vamos a desarrollar. Ustedes son administradores de lo que es el área del turismo, de lo cual deben de conocer muy bien lo que es la civilización o la cultura maya como tal. Entonces tenemos que dentro de esta historia, pues se divide en tres, algunos dividen en tres periodos, en cuatro periodos, lo que es la civilización como tal. Está el periodo preclásico, es decir, un periodo de inicio, ¿verdad? Un periodo clásico que se establece, ¿verdad? Donde ellos lograron su mayor auge. Y tenemos el periodo posclásico, que siempre vamos a poderlo observar, ¿verdad? De la batalla que ellos dieron, de cómo ellos en su momento también fueron, dando final, ¿verdad? A la cultura como tal, y de lo cual hoy en día nosotros solamente vemos sus ruinas, sus vestigios, su historia como tal, de lo que es muy relevante. Estos fueron los procedimientos de los cuales en el periodo arcaico se ha manifestado, se ha desarrollado según los filósofos, los arqueólogos, los antropólogos, los sociólogos han determinado, ¿verdad? Estas tres fases. Vamos a encontrar que otros muestran una cuarta fase, ¿verdad? Según la historia. Y es por lo mismo, ¿verdad? Todos estos estudios que se han realizado con el fin de establecer una cronología, de establecer cómo ellos llegaron a dar inicio a su civilización, cómo evolucionaron hasta hoy en día, ¿verdad? Y en la etapa final de decadencia que ellos tuvieron. Acá entonces nos presenta que el periodo preclásico duró aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Luego nos habla del 250 después de Cristo, y luego el segundo periodo que comprende del año 250 después de Cristo y los 950 después. Uno nos muestra que es antes de lo que es la era de Cristo y luego el que es después de lo que pasa en relación a Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos en estos términos, sabemos que cada etapa o cada civilización pues tuvo el desarrollo de sí mismo, de su propia sociedad, de las cuales pues marcamos fechas específicas de acuerdo al nacimiento, ¿verdad? De Jesús y también de su crucifixión, y por eso es de que nosotros marcamos en relación antes o después de Cristo. Hasta la mitad del siglo XVI es que empieza, ¿verdad? Como tal a desarrollarse lo que son la decadencia como tal. Entonces, si lo vamos a observar de esta forma, vamos a entender que existe una cronología maya, dijimos un periodo arcaico, ¿verdad? Que no había en sí una sociedad del todo establecida. Podríamos pensar en el hombre primitivo, ¿verdad? Que nosotros conocimos, del cual tuvo apenas su evolución, aquella situación, ¿verdad? De poder mantenerse en un entorno, y luego entonces ya pasamos a la sociedad como tal de ellos en el periodo preclásico temprano, es decir, todavía antes, ¿verdad? O sea, los primeros pasos, los primeros indicios de una sociedad maya como tal, que está establecida del año 2000 al año 1000, ¿verdad? Luego tenemos el periodo preclásico en cuanto al medio temprano, el medio tardío, el tardío temprano. Es decir, cuando nosotros vemos estos aspectos, por ejemplo, de tardío, medio, tardío, temprano, tardío, último, por decirlo así, que nos habla el tardío terminal, son esas pequeñas fases de las cuales todavía se menciona, ¿verdad? Pero todo está en este proceso.
¿Cómo lo podemos entender o comprender? Vamos a asociar nuestras ideas de lo que ellos tuvieron con lo que tuvo el hombre primitivo como tal. Sabemos entonces que el hombre primitivo, pues, tenía la similitud de un chimpancé, luego pasó a tener, de acuerdo al desplazamiento que tuvo, ¿verdad? A tener cambios, o sea, de tener pelaje a ya no tenerlo, de tener las manos y los hombros, ¿verdad? Ensanchados y caídos, allá tener una posición erguida. Entonces, de esta misma forma, vamos a asociar cómo se fue desarrollando lo que es el maya como tal, el hombre dentro de la civilización maya. Acá entonces después nos muestra también que de la misma forma en que se desarrolla el periodo preclásico, el de inicio como tal, vamos a encontrar entonces también que se va a desarrollar el clásico, es decir, donde empieza el auge como tal de la civilización. Entonces hay un clásico temprano, uno tardío y uno terminal, es decir, uno final. Luego vamos a encontrar un periodo postclásico en donde va a estar temprano y tardío, hasta el final, ¿verdad? De lo que fue la civilización y la cultura como tal establecida por ellos a través de la invasión, ¿verdad? Como tal, invasión. No hubo conquista porque recordemos y tenemos que tener la claridad de no engañar más a los niños o no reproducir una historia falsa. Recuerde que cuando un joven va a cortejar a una señorita y habla de conquistas porque quiere, ¿verdad?, estar con la persona. Entonces, ahí sí estamos hablando de conquista porque le va a llevar flores, le va a llevar dulces, le va a llevar chocolates, le va a regalar tarjetas, le va a dar obsequios, ¿verdad? Porque quiere conquistar a la otra persona. Aquí no se dio esto, aquí se dio una invasión como tal. Entonces, vamos a ver lo que es el periodo preclásico. Y habíamos dicho entonces que lo comprende desde el año 2000 antes de Cristo al 250 después de Cristo. El desarrollo de la civilización maya se inicia en el periodo preclásico. Los estudios continúan discutiéndose durante el comienzo de este. Los descubrimientos de la ocupación maya en el cuello de Belice han sido datos por el carbono hacia el 2600 antes de Cristo. Los asentamientos del periodo establecidos están relacionados entre la fecha de 1800 antes de Cristo y lo que presenta es como tal la región del Soconusco en lo que es el Pacífico y estamos hablando también, ¿verdad?, en áreas de lo que es Belice y también nos habla sobre que ellos ya cultivaban alimentos básicos dentro de su dieta, incluyendo entonces como principales el maíz y el frijol. Estos son los granos que nosotros siempre vamos a tener en cuenta de lo que ellos pudieron en su momento desarrollar. Fue siempre el maíz, ha sido el maíz uno de los elementos representativos. Si nosotros leemos el Popol Vuh, se recuerdan que en este libro, como es sagrado para ellos, establecen que el hombre fue desarrollado a través de maíz, ¿verdad? Entonces es un elemento fundamental que no se puede perder de vista en relación a sus inicios o a su origen como tal. Está el frijol, está la calabaza, ¿verdad? Nosotros no le llamamos calabaza, nosotros le llamamos comúnmente ayote, entonces a eso se refiere. Está el chile, ¿verdad? El chile en todas sus expresiones. Nosotros conocemos, le ponen nombre, ¿verdad? Al chile como tal, el chiltepe, el chile pasa, el chile guaque, el chile de Cobán. Y entonces todos aquellos condimentos que van a venir a referirse a este elemento como tal. Este periodo, conocido como el periodo preclásico temprano, se caracterizó por la que las comunidades sedentarias y la introducción de la cerámica o figuras de barro cocido. Se recuerdan que cuando nosotros vimos al hombre primitivo, pues él no tenía implementos o materiales específicos como los utensilios, un tenedor, un cuchillo, una tabla para picar, ¿verdad? Entonces, todo eso también se va a dar en cada sociedad. Acá nos muestra que lo que ellos establecieron fue cerámica y figuras de barro. No es que no conocieran como tal el hierro, ¿verdad? Sino cada civilización, vuelvo a repetir, va a ir desarrollando sus propios aspectos según su evolución. Durante el periodo preclásico medio, se establecen pequeños pueblos que comenzaron a crecer para formar ciudades.
Ya para el año 500 antes de Cristo, estas ciudades poseían grandes templos decorados con máscaras de estuco representando a los dioses como tal. Nuevamente, no perdamos de vista entonces cómo ellos dieron sus inicios. Recordemos que ellos fueron de lugar en lugar hasta asentarse en los lugares o regiones donde tenían planicie, donde tenían agua, donde tenían tierras para cosechar, y es así como ellos fueron asentándose en ciertas regiones específicamente, donde hoy en día todavía nosotros podemos ver sus templos, ¿verdad? O sus ciudades establecidas como ruinas, porque eso es lo que ya hoy en día están, ¿verdad? O sea, están en ruinas como tal, pero tenemos que recordar entonces cómo ellos empezaron. Y al hablar de los dioses, recordemos que los mayas no eran politeístas, sino ellos tenían una deidad o representatividad para cada una de las artes, de los oficios, de acuerdo a la manifestación que ellos tenían, ¿verdad? Y la religiosidad que siempre manifestaron, pero no se puede decir, ¿verdad? Que ellos tenían un Dios para el agua, un Dios para el fuego, un Dios para, o sea, no, sino era uno solo establecido en representaciones de para cada situación. Acá nos habla entonces de Nacpé, en el departamento del Petén, Guatemala fue la primera ciudad bien documentada en las tierras bajas mayas, donde las grandes estructuras se han fechado desde 1750 antes de Cristo. Entonces, aquí ya nos está mostrando un primer asentamiento, ¿verdad? Y del primer asentamiento más grande, que es Nacbé. Ya contó con una arquitectura monumental, con monumentos esculpidos y calzadas que caracterizaron a las posteriores ciudades en lo que fueron las tierras bajas. Las tierras bajas del norte establecidos en Yucatán en lo que es el periodo preclásico medio, aproximadamente en el año 4000 antes de Cristo. Y así es como nosotros vamos a ir observando que ellos fueron desarrollando asentamientos más grandes, por ende vamos a entender que ellos ya tenían, por ejemplo, una gobernabilidad en esos asentamientos. Podemos observar, dice, que existen murales excavados en el 2005. Han hecho retroceder el origen de la escritura maya por varios siglos. Y una escritura desarrollada que ya estaba siendo utilizada en San Bartolo, en Petén, en lo que es en el siglo III antes de Cristo. Y ahora es evidente que los mayas participaron en el desarrollo más amplio de la escritura mesoamericana en el periodo preclásico. Entonces vean desde cuándo se empieza a marcar ya el proceso de escritura dentro de la cultura maya establecido como tal dentro de toda la región mesoamericana. Entonces acá nos vuelve a repetir, dice, el mirador creció hasta cubrir aproximadamente 16 kilómetros cuadrados. Poseían avenidas pavimentadas, complejos de pirámides triádicas masivas datadas de cerca de 150 antes de Cristo, las estelas, los altares, las plazas, los miradores y todo lo que comprende a la estructura en relación a los mayas es todo aquello que todavía hoy en día podemos nosotros hacer, observarlos, y uno de ellos representativo es la ciudad de Tikal, ¿verdad? Esa es la fuente más expresiva de los mayas en la actualidad. Entonces, desde esta, como tal, nosotros entendemos que fue una cultura expansiva de la cual, de acuerdo al gobierno y a la forma monárquica en que se estableció, es como nosotros podemos ver esos asentamientos y también las construcciones que se tienen. Acá nos habla entonces ya de un periodo clásico que en un momento determinado establece, ¿verdad? En su estructura habla mucho de lo que es el mirador, el florecimiento de estos en relación a todo lo que en su época estaba desarrollado. Tenemos Caminal Juyú, esta ciudad, ¿verdad? Está establecida cerca de bueno, no cerca, sino está en Ciudad Capital. Podemos encontrar otro asentamiento en el río Motagua. En este caso, nosotros si lo vemos desde un mapa ya geográfico,
pues todos tienen un punto de agua, lo que les decía al inicio. Algo que los caracterizó a ellos es que sus asentamientos tenían que tener este, un lugar para poder cultivar y que tuvieran agua. Y como tal, ¿verdad? Que sea plano, aunque también se ha podido observar que ellos, de acuerdo a las ubicaciones, es como hacían sistemas de riego para su cultivo. Entonces ellos ya, o sea, tenían un pensamiento, un intelecto que se basaba, ¿verdad?, a todo lo que fuera construcción, agricultura, arte, lo que era arquitectura como tal. Entonces no los vamos a ver nosotros como a veces los manifiestan o nos lo presentan, ¿verdad? Hacerlos ver como que eran personas no evolucionadas o como creer que eran personas que no conocían más allá que lo necesario, ¿verdad? Para subsistir. Ellos son los grandes representantes de lo que es escritura, de lo que es arquitectura, de lo que es astronomía, de lo que es matemática, entre muchas otras ciencias establecidas como tal. Y este es entonces el periodo preclásico. Y sus asentamientos principales fueron Yucatán, Belice. Yucatán sabemos que está zona fronteriza con México, ¿verdad? Que pertenece a México entre Guatemala, el Petén. Y cuando hablamos de las tierras bajas, quiere decir que está hacia adentro, ¿verdad? De lo que es el Petén como tal. A eso se refiere lo que es el periodo preclásico. Dentro del material que yo les envié, pude proporcionar cómo fue desarrollado el arte, cómo fue desarrollada la cultura y cuáles son los primeros representativos dentro de lo que es la cultura maya como tal. ¿Alguna duda o comentario? No, Shane,